para mí un inmenso placer tener en este entre nos, que nos va a echar el cuento, Guillermo Urbaneja desde Argentina. ¿Cómo está, Guillermito? Hola Ricky, qué placer estar con vos ahí, entre nos, tratando de descubrirnos cada vez más, ¿no? Es un placer real y muy profundo poder volver a compartir este espacio de aire con vos y con estas ideas maravillosas que tenés, entre nos. Hola, hola Guille, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola Neca, Oh, corazón, qué placer enorme también estar contigo. qué gusto, qué gusto. Y Neca y Yajaira están desde Miami. Yajaira, que no la conocías, ahí te la presento en vivo, pues, para que la conozca. Mucho gusto, Yajaira. un placer compartir contigo el día de hoy. Un placer enorme y es un gusto poder conocerte. Gracias. Guillermo, ya leímos tu currículum, tu resumen, que como decimos acá en los Estados Unidos, yo te conozco, por supuesto, con parte de tu trayectoria, me siento honrado de tenerte como amigo, y eres un decodificador biológico. Vamos a caerte a preguntas. ¿Conoces el sistema de preguntas y respuestas que nosotros lanzamos aquí? ¿No? Por eso te nombramos padrino de este entreno, por eso este primer programa es contigo, porque no hay mejor bateador que tú. Así es, qué bueno, qué bueno. Ve anotando las preguntas porque voy con todo. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas si descubriéramos que hemos nacido con el poder de revertir las enfermedades? ¿Qué es la decodificación biológica? ¿De dónde sale esta cosa? ¿Esto es capaz de ayudarnos a revertir las enfermedades? Tú eres el ducho en la materia aquí, explícanos. Bueno, voy a usar mi capacidad oratoria para poder explicarte de qué se trata esto. En principio quiero explicarte a vos y a la audiencia y a las chicas que la decodificación biológica tiene su raíz en Rutger Hammer, este alemán que a fines de los 70, principios de los 80, a partir de su propia historia personal, él tiene un hijo que queda muy malherido después de un disparo, y tanto él como la esposa, los dos médicos, el oncólogo además, asisten a este hijo que se debate entre la vida y la muerte durante un mes y medio. Acá la palabra clave, el enfoque clave de esta técnica es el estrés. Imagínense ustedes lo que significa estar asistiendo a un hijo que se debate entre la vida y la muerte, y más siendo médicos, ¿no? Teniendo el acceso a toda la información, a todos los estudios, y ver que esto va cada vez de peor en peor. El hijo termina muriendo en los brazos de Hammer, y al poco tiempo él dispara un cáncer de testículos y la esposa un cáncer de ovarios. Lo que le llama poderosamente la atención a él, y dice, no, encuentra que esto no es casual, y empieza a investigar con otros enfermos, pacientes de él que hayan tenido este tipo de enfermedades, y encuentra una emoción subyacente o una vivencia subyacente en todos ellos, y es hijos que viven en el exilio, hijos que mueren, hijos que se separan de sus padres, algo en común entre todos ellos. Y sigue estudiando sobre los demás casos y va a descubrir un componente, una vivencia común en cada enfermedad. O sea, lo que nos viene a decir es que un tipo de vivencia, una forma particular de vivir un conflicto va a disparar un estrés que luego el cerebro, cuya función básica, que es mantenernos con vida, va a bajar a nuestra biología para mantenernos con vida. Uno dice, ¿cómo puede ser que el cerebro trate de mantenerme con vida y me enferma? Cuando hablamos de cerebro, no hablamos de este cerebro intelectual, de este neocórtex que estamos utilizando nosotros hoy por hoy en esta entrevista para entendernos, para escucharnos, para imaginar o para pensar. Estamos hablando de estos cerebros primigenios, el límbico y el reptiliano, cerebros que compartimos con el resto de la escala biológica y que va a estar constantemente haciendo que nuestra vida o nuestro devenir cotidiano evite ciertas situaciones de riesgo, ciertas situaciones en las cuales podemos caer en situaciones que nos pueden generar una muerte, una distracción, un accidente. El cerebro, la función básica es mantenernos con vida, y para ello va a implementar todos los mecanismos necesarios para bajarnos nuestro nivel de estrés. Es importante resaltar que en esta sociedad, en esta cultura en la que vivimos, nosotros no le damos bolilla al estrés. Decimos, duermo 4 horas, me siento bárbaro porque estoy en este proyecto, porque estoy preocupado, pero no sabemos que el cerebro va acumulando, es como que tiene un estresómetro y va midiendo este estrés cotidiano, hasta que en un momento, si no, yo no hago un insight, no hago un cambio, va a decir el cerebro, hasta acá llegaste. Ahora me toca a mí, yo tengo que bajarte este estrés
porque si no corres peligro, corres un riesgo. Y lo va a bajar una parte de la biología, no a cualquier parte, sino a una parte que mantiene una relación directa con la vivencia, con la etiqueta emocional que yo le puse a este conflicto. Todos tenemos conflictos. El punto es cómo lo etiqueto yo, cómo vivo yo ese conflicto, y esa manera particular de vivir ese conflicto va a hacer que tenga una enfermedad y no otra. En base a lo que vos empezaste comentando de las creencias, derivamos de nuestras creencias, somos nuestras creencias. Si no fuera por nuestras creencias estaríamos flotando en un universo de nada, y son estas creencias las que van a estar creando la realidad que vivimos. Si yo tengo en mis ancestros personas que han tenido problemas o infartos de miocardio, mi abuelo, mi tío, mi padre, la creencia dice que yo soy el próximo, que yo tengo todos los números para ser el próximo. Ahora, ¿cómo hago con eso? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer? Es empezar a desandar historia y la historia de mis ancestros para desactivar esta información. Es comenzar a crear otra creencia no limitativa, una creencia que me permita descubrir cuál es la información que esta enfermedad viene a traerme. Guillermo, en 1997, ¿cuál fue entonces la creencia, el motivo o aquella corriente emocional subyacente que te llevó a recorrer el sendero de la decodificación a ti como Guillermo? Muy buena pregunta. Me encantó, me encantó. Una crisis emocional muy grande, un sinsentido en mi vida, un no saber qué hacer, tenía un montón de herramientas y no las podía aplicar porque yo daba muy buenos consejos, pero era muy malo para mí, de mí, conmigo mismo. Exacto, esto de que nadie es profeta en su tierra, y eso me llevó a situaciones extremas, a situaciones de adicciones, y ese fue el momento. Como dice Casa de Herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Tal cual, tal cual. Sí, sí, acá decimos lo mismo. Y fue esa situación en la cual una amiga me invita a un lugar espiritual, entre comillas. Yo venía de la universidad de psicología, venía con toda esta cosa de transitar mis problemas en un diván, pero ya ni el diván ni las herramientas que tenía me servían. Entonces ahí empecé a permitirme ir, muy a regañadientes, muy como decimos en Argentina, puteando donde tenía que ir, y hasta que en un momento me cayó la ficha. En un momento me pasó a mí esto que decían ellos, ¿no? De sentir mi poder interior, de darme cuenta quién soy. Y fue un proceso paso tras paso. Hoy por hoy siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, pero no porque no tenga problemas, sino porque recuperé algo de la cintura que teníamos o que tenía cuando era niño, donde la inocencia, donde la capacidad creativa nos permitía resolver las cosas sin tanto rollo. Hoy por hoy siento que lo he estado recuperando y bueno, sigo transitando con los desafíos. Hay veces que estoy pum para arriba, y hay veces que no lo estoy y me abrazo en ese momento para seguir creando. Muy interesante. Neca, no te escucho. Neca, no te oigo. Cierto, que la apagué porque había tosido. Perdón. Una de las cosas que yo estudié un poquito a Eric Hammer, y yo me acuerdo que él insistía que, digamos, había como una fórmula que decía que era una situación de estrés, lo que tú decías, pero me acuerdo que quien me lo enseñó, nos lo enseñaba con la mano y decía, y recuerda el meñique, que es vivido en aislamiento. Es decir, la gente se lo traga, no lo comparte, porque suponte que alguien le dice, tienes cáncer, y entonces no lo voy a decir a nadie, y si se lo digo a alguien, ¿qué va a suceder? Mejor que nadie sepa. Ese vivir en aislamiento es lo que hace que se afiance esa enfermedad, junto con, evidentemente, las creencias, ¿cierto o no? Así yo inclusive así lo viví un poquito, ¿no? Gracias, Neca, porque son condiciones que se tienen que dar para que este estrés sea sentido y manifestado. Tiene que ser dramático, tiene que ser algo que para mí sea dramático, no para el resto. Para uno, exacto. Tiene que ser vivido en aislamiento, lo que vos decís,
tiene que desbordarme todas las posibilidades de solución y no le encuentro solución. Y cuando escuchaba esto que vos muy bien decías, esto de vivir un aislamiento significa no puedo dar cuentas. Fíjate vos, yo te voy a dar un ejemplo, viví una situación muy particular el año pasado con un tema de una entradera, como le llamamos aquí. Yo estaba guardando el auto en mi casa y entran 2 ladrones y me ponen 2 revólveres en la cabeza para que le dé el dinero. Una situación poco deseable para las 2 personas, o sea, y en ese momento hice lo que los ladrones decían. En mi ciudad se vive una situación muy particular con esto, con las entraderas. Y después hice lo que nosotros sugerimos a los pacientes que hay que hacer. Cuando estaba con mis hermanos, porque después que llegó la policía, toda esta historia, cuando estaba con mis hermanos, para mí es muy fácil con 1,93 m sentirme ¿Vos tenés 1,93 m? Sí, 1,93 m. Grande. Sentirme Es grande ese pibe, es grande. Sentirme Goliat. Y muchas veces eso me hace callar mis miedos. Ajá. Muchas veces me hace tragarme. Y en ese momento recuerdo que dije, tengo que trascender este límite. Y me puse a llorar. Y me acuerdo que tenía las emociones o la sensación de estar llorando como cuando tenía 5 o 6 años. Y poder decir, tuve miedo, me cagué en las patas, como decimos en Argentina. Y disculpen el término. Pero realmente fue eso, poder explicarle a mis hermanos y realmente mostrar ese ser indefenso que me sentí en ese momento. Yo sé que eso, y sentí que eso fue la solución a esta expresión. Nosotros los humanos tratamos de ser políticamente correctos. Y ser políticamente correcto es lo peor que nos puede pasar. Claro. Si yo, para quedar bien con Ricky, me trago un montón de cosas porque es mi amigo, porque me invitó a su programa, el cerebro me dice, estás haciendo un mal negocio, yo te sigo porque mi cerebro es mi mejor amante y siempre me va a decir sí querido, pero para el cerebro sabe que no es un buen negocio y que voy acumulando estrés, voy guardando palabras no dichas, emociones no expresadas, y eso va a ser una sopa, un caldo de cultivo en mi interior. En un momento el cerebro va a decir, hasta acá llegaste, no podés seguir tragando, ahora me toca a mí y lo voy a biologizar. ¿En qué momento tú puedes establecer una conexión entre el por qué descodificarse, hablando de la parte más emocional, mental, energética y física que te oigo, y la parte de la espiritualidad? Porque somos un espíritu encarnado, que manejamos emociones, que manejamos pensamientos, que manejamos dolencias por creencias que se somatizan. Pero, ¿cómo ve Guillermo maneja esa conexión entre la espiritualidad? No te escucho, te me perdiste ahí. Si te mueves ya se pierde el sonido. No te escuché muy bien lo último. ¿En qué momento tú me puedes explicar cómo es tu propuesta con respecto a la descodificación y la parte espiritual? Ya no tan física, tan emocional, tan mental, ¿no? Tan energética. ¿Cómo queda dentro de la descodificación? La decodificación biológica trabaja, como les decía antes, con los 2 cerebros primigenios, tanto el cerebro límbico como el reptiliano, y estos cerebros no creen en Dios, son Dios, ¿no? Porque son los que van a estar manteniendo nuestro vehículo, nuestra burbuja biológica en funcionamiento constantemente. Nuestras creencias sobre Dios y sobre lo espiritual tienen que ver con nuestro neocórtex y con nuestras creencias. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? Cuando yo trabajo en una decodificación, voy a estar enfocándome primero en tratar de ver cuál es el conflicto para poder saber cuál es la vivencia que el paciente está sosteniendo. A partir de allí, del entendimiento que me dan las distintas herramientas de la decodificación biológica, voy a sugerirle a este paciente distintas herramientas o distintos ejercicios para que comience a que, básicamente, una vez que se encontró el conflicto que disparó esta emoción, para que al practicarla comience a crear una nueva red neuronal, para que comience a generar confianza en sí mismo, porque una de las principales, al menos para mí, desde el punto de vista espiritual, yo puedo hablar de todos los maestros, de todos los seres, ser teóricamente muy espiritual, pero si yo no creo en mí, no soy espiritual para nada. Estamos de acuerdo. La pregunta es, porque, por ejemplo, Necane y yo manejamos la parte de la respiración,
y se despiertan células o se despiertan memorias que pudieran no ser de estas creencias actuales. En aquello de esa linealidad temporal, ¿te has encontrado, me imagino yo, en algún momento con algún paciente donde no es esta creencia de la aquí y de la ¿De vidas pasadas hablas tú? Que tiene que ver con nuestra psicogenealogía, con nuestros ancestros. Sí, sí. Si nos ponemos a pensar en realidad, como decía Freud, somos el deseo del deseo del deseo. Y del deseo hasta la primer célula que navegó en los mares. Lo que tenemos que entender es que nosotros cargamos con nuestros ancestros. Tus 23 pares de cromosomas no son tuyos, son 20, ni de Nekane, ni de Ricky, ni mío, ni de nadie. Son 23 de mamá y 23 de papá. Y en esos 23 cromosomas de cada vía viene no solamente la constitución física, sino todos los conflictos no resueltos de ellos y de sus ancestros, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Cada vez que uno entra en una sesión de decodificación biológica, se establece un tiempo fuera del tiempo, un espacio fuera del tiempo, donde muchas veces el que habla no es el que habla, sino que son los ancestros, que están pidiendo la resolución de un conflicto para poder liberar una limitación o una traba ancestral. En la medida que uno pueda entender esto, en la medida que uno pueda darse cuenta de esto, sana su propia historia, sana su clan para arriba y sana su descendencia, exista o no exista. O sea, eso está maravilloso, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a comerciales. Ojalá vamos a comerciales, vamos a un corte y regresamos con muchísimo más de entreno que tengo un listado acá para hacerte todas las preguntas de todo lo que estás diciendo. Nosotros vamos a con más de entrenos.